¿Cómo están? Dios te bendiga, que tengas muy buenas noches. Te saludo en la paz de nuestro amado Señor Jesucristo, que la bendición y la misericordia de nuestro amado Salvador estén ahí contigo. Venía a dejarte una corta reflexión que está en Éxodo, cuando el Señor elige a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo. Podemos ver y leer y darnos cuenta de que Moisés le pone muchas excusas a Dios, y él no quería ir a liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. No quería obedecer a lo que Dios le estaba mandando. Le dice: soy tardo para hablar, ¿qué le diré? No me van a creer, envía a otro. Excusa tras excusa ponía Moisés. Moisés no quería obedecer al llamado de Dios. ¿Y sabes qué? Hay muchos de nosotros que estamos en esta condición. No queremos obedecer al llamado de Dios. No queremos obedecer a la voz de Dios, que nos está llamando a su servicio, que nos está llamando a poder trabajar en su obra, para ser de bendición para la gente, para contarle las maravillas, las obras, lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha traído desde las tinieblas a la luz, cómo nos sacó del lodo cenagoso donde estábamos y ahora nos ha sentado en mesa de reyes. No queremos obedecer a lo que Dios nos está mandando. Pero sabes, meditando en Moisés, te das cuenta de lo que Moisés se hubiera perdido si no hubiera obedecido, si no hubiera ido a liberar al pueblo de Dios. Se hubiera perdido de ver las 10 plagas. Se hubiera perdido de ver abrir el mar en dos. Se hubiera perdido de tener esa relación íntima con el Señor. Se hubiera perdido de pasar esos 40 días y 40 noches en el monte hablando con Dios. Se hubiera perdido de hablar cara a cara con Dios. Se hubiera perdido de ver el maná descender. Se hubiera perdido de ver las codornices, de ver el agua. Se hubiera perdido de todo lo que Dios quería hacer con él. ¿Cuántos de nosotros nos estamos perdiendo de ver la gloria, de ver la manifestación, de ver la misericordia, de ver el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos así? Simplemente tenemos que decidir, elegir obedecer a Dios, a lo que nos está mandando, a lo que nos está diciendo. Y en ese trayecto veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Si Moisés no iba, no hubiera visto nada de lo que Dios podría haber hecho a través de él. Sabemos que Dios es el que hace, pero necesitaba un instrumento en ese momento. Y en ese momento fue Moisés el instrumento de Dios. Fue el instrumento
para abrirse el mar en dos. Fue el instrumento para que desciendan las 10 plagas. Fue el instrumento para que el agua se convierta de amarga a dulce. Fue el instrumento para que golpee la roca y brote agua. ¿Y sabes qué? Más adelante, él por desobedecer a Dios se pierde de lo que Dios quería seguir haciendo con él. Dios le había dicho: tú meterás a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Pero Moisés no los llegó a meter. Cuando le dijo: háblale a la roca, y él fue y la golpeó, él pensó que lo que había hecho anteriormente le iba a volver a servir para lo mismo. No fue así. Uno tiene que seguir la instrucción, la obediencia. Es lo principal entre Dios y nosotros, el que nosotros obedezcamos. Y por causa de hacer eso, dijo: tú ya no vas a meter a este pueblo. Aunque él agarró, le suplicó y le dijo, y el Señor incluso le dijo: ya no me hables más de este asunto, Moisés, que tú no vas a meter al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. Por esto que él cometió, se perdió de seguir viendo más maravillas, más milagros, más portentos que Dios iba a hacer a través de él. Nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Recordemos que nosotros solo somos los instrumentos. Tú dices: yo no estoy capacitado. Dices: no, yo no sirvo para esto. Yo no me veo haciendo esto, haciendo tal cosa, pastoreando, dirigiendo, en algún cargo. Yo no me veo para esto. Y Moisés se decía a sí mismo: Señor, yo no me veo libertando a tu pueblo. Envía a otro. No, yo no soy capaz. Yo no soy el indicado. Yo no estoy capacitado para esta obra. Pero el que hace la obra es Dios. Y mira, y aún decirle estas cosas, estamos haciendo que Dios, por decirlo así, deje de ser Dios, porque le estamos poniendo limitaciones. Lo estás limitando al no obedecer. Tu obediencia a lo que Dios te está mandando, tenemos que obedecer. Dios usó a Moisés para liberar a un pueblo que estaba en la esclavitud. Y Dios necesita de ti, mujer, varón de Dios, para liberar a un pueblo que está ahí afuera cautivo, que está ahí afuera esclavizado por el enemigo, que son presos del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de todo lo malo. El enemigo, el maligno los tiene envueltos, cegados. Pero el pueblo de Israel no fue libre hasta que llegó Moisés de parte de Dios. Y ese pueblo que está ahí afuera no va a ser libre hasta que llegues con la voz de Dios, que llegues de parte de Dios para traerle libertad a sus vidas. Dios quiere hacer una obra maravillosa. Dios quiere que tú veas su gloria. Dios quiere que tú veas su poder, su misericordia, su amor. Pero sin embargo, si nos quedamos sentados y decimos: no sirvo, y nos encerramos en eso,
No creemos que Dios tiene el poder suficiente, la autoridad suficiente para usarnos. Incluso nos creemos, dices, yo no merezco, yo no valgo la pena. Tal vez para ti, tal vez para el mundo, tal vez para gente del alrededor, de tu alrededor. Pero para Dios sí lo vales, porque te está enviando a hacer una obra poderosa en Dios. Los apóstoles, los discípulos que Jesús escogió, si ellos no hubieran aceptado seguirle, como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, como los sacerdotes, no hubieran podido ver todas las maravillas, los milagros, los portentos, cómo conquistaban multitudes, cómo liberaban multitudes de la cadena de la esclavitud. No hubieran podido ver eso. Si Pedro decía, no, Señor, yo no sirvo para esto, aunque en un momento le dijo, apártate de mí, yo soy pecador, soy hombre, pecado. El Señor Jesús le dijo, ven y sígueme. Y si en ese momento no lo seguía, mira todo lo que se hubiera perdido, mira todo lo que no hubiera visto, la gloria manifestarse de Dios en su vida. Muchos de nosotros nos estamos perdiendo de esto. Incluso si hubiera perdido de caminar sobre el agua, si no hubiera seguido a Jesús. Si hubiera perdido de ver cómo Jesús lo salvó cuando se estaba ahogando, cuando él clamó. Si hubiera perdido de ver los muertos resucitar, la transfiguración cuando vio a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Si hubiera perdido de todo. Y ahora yo te pregunto, o nos hago una pregunta, ¿de qué nos estamos perdiendo? Sé que no somos perfectos, ni nos creemos capaces, y eso es bueno. Pero aunque pienses y creas eso de ti, confía que Dios lo puede hacer en tu vida. Tal vez te sientes inmundo, despreciable, te sientes de lo peor y dices, ¿cómo Dios me va a usar a mí? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? ¿Cómo yo voy a ser instrumento de Dios? Si yo tengo tal falencia, si yo tengo tal debilidad. Pero el Señor Jesucristo dice, en tus debilidades yo me fortalezco. En tus debilidades verás la gloria de Dios. En tus debilidades verás la mano de Dios ayudándote. No creas que no eres digno de seguir al Maestro. Nadie lo fue.
pero simplemente es por gracia. Yo estoy aquí parado por gracia. Yo estoy aquí dando este mensaje en un consejo para hoy, por la gracia de Dios. El que me conoce, el que sabe, el que habla conmigo diariamente, sabe que yo soy tartamudo, no puedo hablar. Pero sin embargo, yo me paro aquí frente a esta cámara y hablo lo que Dios pone en mi corazón. Y hoy quiero animarte a levantarte. Incluso Dios cuando habla y dice, levántate y resplandece, que la luz ha llegado a ti. Dice, levántate. La acción la tienes que tomar tú. Señor, yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que capaz va a ser complicado. Yo sé que voy a recibir tal vez adversidades. Yo sé que esto y lo otro, pon todo lo que creas que pueda suceder. Pero sobre todas esas cosas, sobre todo eso que tú creas, por todo eso está arriba el poder, la manifestación de nuestro amado Señor, de nuestro amado Salvador, de nuestro Creador. Por encima de todo está Él. Por encima de todo. No hay debilidad, no hay falencia que Él no pueda tomar para magnificarse, para que la gloria sea de Él. En un consejo para hoy, llévate esto en tu corazón. No te sigas perdiendo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Obedece al llamado y gózate en lo que Dios quiere hacer. Tal vez en el proceso habrá dificultades, habrá tormentas, habrá tempestades, pero ¿sabes qué? Verás la mano de Dios sacándote de cada una de ellas. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda esto. No te sigas perdiendo de lo que Dios quiere hacer contigo.